¿Sabías que David era más peligroso para Saúl en la cueva que en el palacio? En 1 Samuel capítulo 24, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Saúl, rey de Israel, había desobedecido las instrucciones claras y específicas que Dios le había dado para su reinado. Y por su desobediencia, Dios le desechó. Por lo tanto, Dios escogió en su lugar a David. Y mientras Saúl estaba en el palacio, Dios hizo que hubiese una excusa para llevar a David al palacio. Y mientras el rey pasaba tiempo turbado por el espíritu que Jehová le envió para que lo atormentara por causa de su pecado, David tocaba el arpa en forma maravillosa, en el poder de la gracia del Dios eterno. Entonces el espíritu que atormentaba a Saúl se tranquilizaba y él podía tener un poco de reposo. Mientras David estaba en el palacio, Saúl tenía reposo. Mientras David tocaba el arpa, Saúl, a pesar de que había pecado contra su Dios, recibía un tiempo de refrigerio. Pero en el momento en que Saúl se da cuenta que no solamente Dios le había desechado, sino que había escogido a ese joven llamado David para ser su sucesor, para ser el rey de Israel, entonces, tomando envidia, comenzó a tratar de matar a David y de sacarlo de en medio, porque lo veía como un usurpador. David no era un usurpador. David era simplemente el que Dios había escogido para que pudiese realizar en el reino la voluntad divina, tal y como sale del corazón de Dios, cosa que Saúl no hizo. Y mientras David no representaba realmente ningún peligro para Saúl, sino una bendición, cuando tocaba el arpa y entonces Dios hacía que el espíritu que atormentaba a Saúl se tranquilizara para que hubiese reposo, entonces Saúl utilizaba su reposo, ese tiempo de refrigerio, para pensar mal contra aquel que estaba usando Dios para bendecirlo y para darle ese tiempo de refrigerio. Y ahí es cuando realmente podemos decir que David se convierte en peligroso para Saúl, porque cuando él tiene que huir al desierto, cuando él se esconde en la cueva, cuando él ya no está en palacio y Saúl se acerca y Saúl no se da cuenta que David está cerca de él y le dicen o le aconsejan a David: este es el momento de acabar con Saúl, y David se acerca y corta el manto del rey. Dice la escritura que su espíritu se turbó, porque a pesar de que Saúl había sido desechado por Dios, seguía siendo el ungido de Dios. Y David no podía usurpar el lugar del ungido de Dios hasta que fuera Dios el que lo sacara del medio
y lo pusiera en su lugar. Por lo tanto, aunque pareciese que David representaba mayor peligro para Saúl en la cueva que en el palacio, era necesario que David esperara el tiempo de Dios. Por eso en esta hora, amado hermano que me estás viendo y que me estás escuchando, quizás tú tienes una palabra clara y contundente de Dios para tu vida, de algo que Dios va a hacer contigo, pero simplemente no ha llegado el tiempo. Quizás Dios te ha llevado hasta el lugar exacto donde Él te va a poner, pero que lo ocupa otra persona. No te adelantes, por favor, al tiempo de Dios. No te adelantes a las promesas de Dios. Espera el tiempo de Dios, porque en el tiempo de Dios tu lugar estará disponible. Dios se encargará que tu lugar esté disponible. Y siento en esta hora que para alguien es esta palabra, para alguien que se ha pasado por años esperando una palabra de Dios que ha de cumplirse y que Dios lo ha llevado ya al sitio donde va a honrar su palabra, pero no ha llegado todavía el momento perfecto para que ocurra. Dios te dice en esta hora: detente, no corte el manto de aquel que está en el lugar que luego se te será dado. Espera el tiempo que Dios ha seleccionado para ti. Y aunque tú y yo podamos representar peligrosidad para aquella persona que se encuentra en este momento en el lugar donde Dios te ha dicho que tú vas a estar, la realidad es que tú y yo tenemos que quedarnos quietos y esperar el tiempo de Dios, porque Dios, que ha dado la palabra, también tiene un tiempo para cumplirla. Hoy es un momento muy especial para ti, amado hermano, que lleva años esperando porque Dios cumpla lo que te dijo desde el principio. No tengas envidia de aquellos que estén en el lugar que te corresponde a ti, porque no ha llegado tu tiempo. Porque cuando llegue tu tiempo, Dios, sola y exclusivamente Dios, escucha lo que el Espíritu Santo te está diciendo en esta hora. Sola y exclusivamente Dios va a preparar las circunstancias para que tú puedas heredar la promesa. Dios te bendiga y puedas esperar creyendo lo que te dijo Él desde el principio.